En el vídeo que le habíamos dedicado a los efectos del porno, habíamos llegado a la conclusión de que la pornografía violenta no produce un incremento de las agresiones sexuales, refutando la hipótesis feminista de que la violencia sexual es una conducta aprendida. Sin embargo, también habíamos descubierto que existe un pequeño grupo de hombres con unas características de riesgo específicas, predispuestos a cometer este tipo de delitos, y que tal vez podrían tomar su inspiración para algunos de estos actos en el porno. Esto significa que podría existir una conexión entre ciertos actos sexuales violentos y los agresores sexuales. En el programa que Salvados había dedicado al porno se iba más allá aún, sugiriendo que prácticas sexuales como los bofetones o el estrangulamiento suponían un punto intermedio en un espectro, que iría desde el visionado de porno hasta la violación. La cuestión sería, por tanto, determinar si existe continuidad entre estos tres elementos, y para ello debemos averiguar cuáles son las características que predispondrían a la comisión de delitos sexuales. Está como de moda poner ahora a decir que el violador es el hombre común, que el violador es el hombre heterosexual y que todo es culpa de que vivimos bajo un sistema machista y el hombre tiene actitudes machistas, como por ejemplo invitarle a una mujer una cerveza o abrirle la puerta del auto o dejarla pasar primero, y eso son cosas violentas que terminan derivando en lo que es la agresión sexual o la violación. Esto es mentira. El violador no es un hombre común. En la mayoría de los casos, los violadores presentan síntomas similares a los de una persona con TPA, es decir, trastorno de personalidad antisocial, lo que comúnmente conocemos como un sociópata. Hay un estudio clínico realizado con el MCMI-2 de Theodore Millon sobre el perfil psicológico de los delincuentes sexuales. El MCMI es el Millon Clinical Mental Inventory, para los exquisitos. Según estudios psiquiátricos, la tipología de un violador es la tipología típica de un delincuente. No es el violador el hombre común, el hombre promedio, el hombre normal. El médico psiquiatra Humberto Castillo explica que el perfil psicológico de un violador ya viene configurado desde su infancia. Según el doctor Castillo, director del Instituto Nacional de la Salud Mental del Perú, en la mente de un violador se encuentran procesos muy complejos e incluso hay allí predisposición genética. El violador no es un hombre promedio, no es un hombre normal, no es un macho, no es un hijo sano de ningún sistema. No es el hombre promedio. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, de acuerdo con las organizaciones dedicadas al estudio de este tipo de criminales, no existe una única tipología de agresor sexual, sino que cada clase de violador presenta un tipo de características psicológicas de acuerdo al tipo de víctimas en que se especializa. Para este vídeo, el grupo que a nosotros nos interesa es el de los hombres, que abusan de mujeres adultas. Según la teoría feminista, a diferencia del resto de criminales violentos, los violadores de mujeres serían hijos sanos del patriarcado. El problema está en que, en primer lugar, los violadores tienen una marcada propensión a sufrir de algún trastorno psíquico, es decir, que se caracterizan precisamente por no ser individuos bien ajustados a la sociedad. En segundo lugar, no hay un perfil criminal específico de los violadores, sino que este grupo se superpone con el de los criminales violentos. De hecho, es más probable que un violador reincida cometiendo un crimen no sexual a que cometa una nueva violación. Esto quiere decir que no hay mecanismos específicos que promuevan la violación, y mucho menos elementos culturales que enseñen a violar, sino que las causas del crimen en el ámbito sexual son comunes a las de otros crímenes. En cuanto a las características etiológicas de estos criminales, se han realizado estudios que han encontrado ciertos predictores entre los rasgos psicológicos y de personalidad, unidos a ciertas experiencias vitales. En general, los violadores tienen una mayor tendencia al neuroticismo que la población general, y son menos disciplinados y más cerrados de mente. Por otra parte, los agresores sexuales puntúan más alto en la escala de hipermasculinidad, que es un término utilizado para describir la combinación del gusto por el riesgo, la violencia, y un interés meramente sexual por las mujeres. Esto es, una especie de masculinidad hiperbólica que podría deberse a un desequilibrio hormonal, o tal vez a un deseo de sobrecompensación debido a sentimientos de inseguridad e inadecuación como hombre. Por otra parte, también se ha encontrado que la conducta antisocial, factores de personalidad relacionados con la psicopatía, y una mayor promiscuidad y más temprana iniciación en el sexo, son elementos significativamente relacionados con la propensión a cometer agresiones sexuales. En cuanto a la conducta antisocial, sabemos que esta está vinculada con las experiencias traumáticas durante la niñez, y precisamente las experiencias pasadas de abuso físico y sexual están asociadas a mayores tasas de perpetración en la edad adulta. Otros estudios han confirmado que la disfunción familiar es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de todo tipo de comportamientos sexuales anómalos.
Ciertos estudios han propuesto un modelo en que la inestabilidad familiar es una causa de la delincuencia juvenil general, y esta, a su vez, lo es de la delincuencia sexual. Precisamente, la asociación con la delincuencia general es el mayor predictor de la perpetración de conductas sexuales coercitivas y de la atracción hacia la agresión sexual. Esto explicaría por qué, como habíamos visto en vídeos anteriores, tanto el crimen general como los delitos sexuales coinciden en el tiempo con la accesibilidad de la pornografía. No se trata de que el porno cause las violaciones, sino que ambos fenómenos tienen un origen común. La revolución sexual permitió tanto la liberalización de las relaciones, como la proliferación del porno. Sabemos que esta liberalización supuso un aumento del número de familias desestructuradas, que, como hemos visto, tienen una relación causal con el crimen general, y este con los crímenes sexuales. Esta coincidencia en el tiempo habría sido suficiente para que las feministas atribuyesen erróneamente el aumento en los casos de violación al aumento simultáneo en la accesibilidad a la pornografía, aunque ahora ya hemos conseguido refutar esa hipótesis. El otro elemento vivencial que habíamos señalado como predictor de las agresiones sexuales, la promiscuidad, también está relacionado con la revolución sexual. Los estudios que se han hecho al respecto señalan que un mayor número de compañeras sexuales y una iniciación en el sexo más temprana contribuyen a la normalización psicológica de los delitos sexuales. Además, un estudio a lo largo de 10 años, realizado a hombres jóvenes y a sus parejas, concluyó que este estilo de vida sexual es un predictor a largo plazo del comportamiento sexualmente violento. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de los fetiches sexuales. Esto es, los datos científicos muestran que no existe ninguna relación entre el gusto por las prácticas sexuales agresivas, o con las fantasías de violación, y la implicación en agresiones sexuales reales. Esto es otro indicativo de que ni el sadomasoquismo, ni el porno violento, parecen tener nada que ver con el desarrollo de un comportamiento delictivo. En cuanto a los rasgos de personalidad, nos encontramos que este tipo de personas tienden a ser impulsivas, y a dar muestras de un comportamiento inconsciente, inmaduro e irresponsable. Enlazando con esto, parece haber también una cierta conexión con un perfil de mayor agresividad, todo esto siendo consistente con las características asociadas a la psicopatía. Otros estudios que han comprobado específicamente esta conexión indican además que la coincidencia se extiende también a otros rasgos típicamente psicopáticos, como la tendencia a la manipulación y a la mentira patológica. Además, análisis regresivos realizados sobre este tipo de mediciones indican que existe una correlación positiva entre psicopatía y agresión sexual. Es decir, que la presencia de una psicopatía predice las posibilidades de violación. Por último, otra característica también común en los violadores es la de un nivel de inteligencia por debajo de la media normal. Y si todo esto parece evocar la imagen del típico machito poligonero, u otro estereotipo de persona poco beneficiosa para la sociedad, es porque realmente es así. El perfil de un violador prototípico es el de un psicópata asociado a la delincuencia juvenil, promiscuo, inmaduro y agresivo. En ningún caso es una persona normal o bien ajustada, como plantea la teoría feminista. Además, por esto mismo, la solución que proponen al problema no tiene sentido. En tanto que lo consideran un producto de la educación machista, y no de un trastorno de personalidad, las feministas proponen que se les enseñe a los hombres a no violar. Pero esta propuesta asume que los violadores cometen agresiones sexuales porque no saben que lo que están haciendo está mal, y los datos no apoyan esta idea. De hecho, las investigaciones que se han hecho al respecto indican que los hombres con un pasado de agresión sexual experimentan sentimientos de culpa. Esto quiere decir que saben que, efectivamente, violar está mal, y sin embargo lo hacen igualmente. Esta aparente contradicción se explica por la existencia de distorsiones cognitivas, que funcionan como mecanismos para resolver la disonancia cognitiva que supone haber cometido un acto moralmente repugnante. En otras palabras, los violadores saben que no deberían violar, pero existen alteraciones en la manera en la que razonan que les permiten ignorar este tipo de consideraciones. Lo que, por cierto, es un indicativo más de que no se trata de personas mentalmente sanas. Además, en el caso de los psicópatas, destaca la existencia de lo que se ha llamado un interruptor de la empatía, es decir, que su capacidad para sentir o no empatía es un acto voluntario, en lugar de la reacción automática que se da en las personas normales. Ahora que conocemos exactamente cuál es el perfil de una persona que comete una agresión sexual, nos encontramos en posición de poder juzgar si realmente existe esa conexión planteada por Salvados. Pues yo me he encontrado con gente que de repente, yo qué sé, te coge del cuello que parece que te va a matar ahí, ¿sabes? En plan, no te empieza a pegar azotes que dices, o sea, es total de un... como de un... De que le gusta verte claro, sufrir, sí. a lo mejor, o que le gusta ver como... Sí, en plan... O ¿Pero sea, os habéis encontrado con parejas que han buscado eso? ¿O con un rollo de una noche que ha buscado eso? Es que para mí yo es más la mayoría. Sí. Casi todos, en plan, es como que lo que te tiene que gustar, ¿sabes? ¿Y tú crees que es una influencia de lo que han visto en el porno? En parte sí, en verdad. Que lo que estáis contando
raya la violación. Sí, Sí. totalmente. Totalmente cierto. Si tú acabas haciendo algo que no te apetece, aunque tú esa relación la estés consintiendo, pero llega un momento de esa relación que dices, hostia, pues esto no. Y, claro, y ver que es habitual. Si fuera el caso, nos cabría esperar que el uso y la intensidad de los bofetones y el estrangulamiento como prácticas sexuales fuese directamente proporcional a la coincidencia de los implicados con el perfil prototípico que hemos ido comentando hasta ahora. Además, la verdad de esta hipótesis implicaría que la inspiración para este tipo de prácticas hubiese procedido en primer lugar de la imitación del porno. Para esto, reunía unos 200 voluntarios, los sometí a pruebas para medir su coincidencia con el perfil típico de personalidad de un violador, y les pregunté por su comportamiento sexual. Y lo primero que nos encontramos es que la similitud con este perfil es un predictor bastante importante del uso y la intensidad de los bofetones en las prácticas sexuales consensuadas. Esta correlación también se da en el caso del estrangulamiento, pero es muy menor. En este sentido, las cifras exactas pueden variar dependiendo de cómo se organicen los datos, pero un análisis de regresión sugiere que, aproximadamente, un 40% de la variabilidad individual en las probabilidades de abofetear a tu pareja procede de las características psicológicas individuales de los hombres. El resto provendría de otros factores, como por ejemplo, los deseos de las mujeres. Por otra parte, la menor correlación con la personalidad de la parte masculina en lo que respecta al estrangulamiento, podría indicar que esta práctica supone un interés más femenino. Además, si dividimos a los hombres del estudio mediante cuartiles, podemos observar que la probabilidad de utilizar bofetones con la pareja crece de manera bastante lineal con respecto a su personalidad, mientras que el caso del estrangulamiento es más complejo. De hecho, parece ser que los individuos más similares a un violador promedio tienen una tendencia ligeramente menor a estrangular a sus parejas que los moderados. Esto sugiere que las causas que llevan a un hombre a estrangular a su pareja son distintas de las que le conducen a abofetearla. Sin embargo, cuando le preguntamos a los hombres por sus motivos, las respuestas son idénticas en ambos casos. Tenemos una pequeña mayoría de hombres que no utilizan ningún tipo de violencia sexual contra sus parejas, aunque, por otra parte, esta cifra está ligeramente hinchada debido a la presencia de vírgenes. Y por otra parte, tenemos a un tercio de los hombres afirmando que utilizan la violencia a petición de su pareja. En cuanto a la pornografía, el número de hombres que dice haber sentido curiosidad tras haberlo visto en una peli porno es muy minoritario, y en todos los casos se trata de hombres con unas puntuaciones extraordinariamente altas en cuanto a su similitud psicológica con el perfil del violador promedio. Esto encaja con los estudios citados anteriormente, que concluían que la agresividad precede al visionado del porno violento, y no a la inversa. Por otra parte, también entre los percentiles más altos de este factor se encontraban todas las personas que respondieron haber golpeado o estrangulado a su pareja sin pedirle su consentimiento, y quienes habían hecho esto sobrepasando el nivel de confort de sus parejas. En cambio, al preguntar a las mujeres, los datos son algo diferentes. En primer lugar, las mujeres que nunca han recibido violencia sexual son muchas menos que los hombres que no han utilizado violencia sexual con sus parejas. Esto contradice la afirmación de Salvados de que la mayoría de los hombres disfruta usando la violencia, porque precisamente parece indicar que es una minoría de los hombres la que va por ahí golpeando y estrangulando a una mayoría de mujeres. Por otra parte, también insinúa la posibilidad de cierta homofilia en la distribución de las relaciones. Es decir, que las personas a las que no les gusta la violencia tienden a emparejarse entre sí, y viceversa, puesto que si la distribución fuese aleatoria, prácticamente todas las mujeres habrían experimentado violencia. Además, los datos también confirman nuestra hipótesis de que las mujeres están mucho más interesadas en ser estranguladas de lo que los hombres lo están en hacérselo a ellas. En cuanto a las causas distales, la respuesta más común es la de las mujeres, que afirman haber llegado a desarrollar esa fantasía por sí mismas y sin ninguna influencia externa. No obstante, es bastante sustancial la diferencia que se da con respecto al porno. Parece ser que la influencia del porno es mucho más fuerte entre las mujeres que entre los hombres. Mientras que el porno apenas afectaba mínimamente a los hombres, son las mujeres las que lo citan más frecuentemente como una influencia en sus deseos sexuales. Esto encaja perfectamente con todos los estudios científicos que habíamos citado en vídeos anteriores, y que señalaban que las principales consumidoras de porno duro son las mujeres. Esto abre la posibilidad algo aterradora de que no es la gente la que está copiando el porno, sino que el porno extremo está copiando a las mujeres reales. De hecho, casi la mitad de las mujeres tiene fantasías con actos más violentos de lo que podrían soportar físicamente en la vida real. Esto me hace sospechar que los factores en juego en esta cuestión tienen que ver con la biología evolutiva, y más concretamente, con las estrategias reproductivas. En primer lugar, el interés promedio de las mujeres en recibir violencia sexual es mucho mayor que el de los hombres en infligirla. Así, la mujer típica puntúa con un 10 de 10 su disfrute de esta
mientras que el hombre típico puntúa con un 0 el suyo al utilizarla. Pero la distribución femenina es más compleja que eso. De hecho, es una distribución trimodal. Es decir, que tiene 3 picos. El primero de ellos lo tenemos en el 0. El segundo, en el 8. Y el tercero, en el 10. Probablemente, las mujeres en el extremo derecho de la tabla tengan una autopercepción bastante hiperbólica. Después de todo, las puntuaciones son subjetivas. Sin embargo, aún así, hay 2 tendencias claras en el gráfico, y estas encajan bien con los 2 modelos reproductivos principales. El de pares, y el de torneo. O lo que es lo mismo, la preferencia por un proveedor estable, o por un macho alfa y agresivo. Esto supone un apoyo parcial a la sabiduría popular de que a la mayoría de las chicas les gustan los chicos malos, pero también evidencia que no todas las mujeres son así. Y esto me lleva a plantear la hipótesis de que el problema del sexo duro es una cuestión que tiene que ver con la selección sexual de rasgos relacionados con la violencia. Es decir, que el sexo duro es una prueba de agresividad que utilizan algunas mujeres subconscientemente para determinar la dominancia de sus parejas. La problemática vendría dada, entonces, cuando un hombre asume que todas las mujeres están utilizando esta estrategia reproductiva y utiliza la violencia sin consultarlo con su pareja, y se produce un choque de modelos reproductivos. Por este motivo, creo que es importante recordarle a la gente que no todas las mujeres son iguales. Por otra parte, existen varios indicios de que el interés de algunas mujeres por el sexo violento se desarrolló evolutivamente a partir de un filtro selectivo a favor de los machos agresivos y dominantes. Uno de ellos es que las mujeres que no rechazan plenamente la violencia sexual tienden a mostrarse más receptivas a esta cuando sospechan que una nueva pareja tiene alguna de las características que habíamos señalado en la primera parte de este video. Además, muchas de estas mujeres suelen introducir la violencia extremadamente pronto en sus relaciones con una nueva pareja, con su introducción en la primera relación sexual siendo la opción más popular después de la de nunca, que incluye tanto a quienes no disfrutan de la violencia como a quienes esperan hasta que sea su pareja quien lo proponga. Este dato es consistente con la idea de que el sexo duro es una prueba del carácter de los hombres en la mayoría de los casos, y no una práctica que se desarrolla más adelante en la relación. No obstante, debe señalarse que los datos no apoyan la hipótesis de Salvados de que la violencia sexual es un punto intermedio entre el porno y la violación, o al menos, no en el sentido en que aparecía en el programa. De hecho, si organizamos en una tabla el interés de los hombres en utilizar la violencia sexual de acuerdo con su similitud con el perfil psicológico del violador promedio, nos encontramos que no existe una correlación demasiado clara. En cambio, con lo que sí existe correlación es con el interés de esos mismos hombres de recibirla a ellos. En otras palabras, como habíamos mencionado en la primera parte del vídeo, el gusto por el sadomasoquismo no es un predictor de las conductas abusivas reales. Esta aparente contradicción entre el hecho de que las personas con un perfil psicológico más típico hayan utilizado la violencia sexual más frecuentemente, pero no estén más interesados en ella, solo puede ser explicado si lo interpretamos desde mi perspectiva de que el sexo duro es una prueba en que las mujeres hacen a estos hombres demostrar su capacidad para hacerles daño. Como habíamos visto, las mujeres suelen solicitarle esta demostración a los hombres a los que ya han observado algún rasgo de personalidad relacionado con este perfil, lo que explica que ellos lo hagan más a menudo, a pesar de no demostrar un mayor interés por la violencia. Lo que nos quedaría por explicar sería el motivo por el que el estrangulamiento es tan popular, aun cuando se trata de una práctica mucho más peligrosa cuando se la compara con los bofetones. Una posibilidad podría ser que la gente subestimase sus riesgos para la salud, pero este no parece ser el caso, puesto que, en general, la gente identifica el estrangulamiento como notoriamente más peligroso que otras prácticas sexuales. Y sin embargo, lo hacen igualmente. Otra posibilidad sería la de que los individuos cuyo perfil se aproximase más al de un violador presentasen alguna especie de distorsión cognitiva, o una falta de empatía, que les hiciese subestimar la peligrosidad de las actividades sexuales violentas, pero esto tampoco sucede. De hecho, la gráfica es bastante plana en este sentido, exceptuando los extremos, pero esto es debido únicamente a la escasez de representantes de estos tipos de personalidad en el experimento. Un estudio con un tamaño de la muestra mayor, seguramente, habría indicado que todo el mundo es igual de consciente de los riesgos de cada práctica sexual. A juzgar por las respuestas de las mujeres entrevistadas, la explicación parece estar en la aparente falta de secuelas posteriores y en lo relativamente indoloro del estrangulamiento con relación a los bofetones. Esto es, el estrangulamiento permite a estas mujeres evaluar la capacidad de sus parejas para el uso de la fuerza letal sin tener que someterse a los mismos niveles de dolor y a las lesiones físicas que ocasionarían los bofetones. En otras palabras, golpear a alguien hasta el punto de llegar a rozar la letalidad es mucho más doloroso para la víctima de lo que es estrangularla hasta este nivel. El estrangulamiento es, al menos en su origen a partir de mecanismos evolutivos, una evaluación conveniente de la capacidad para matar. Y sin embargo, no puedo evitar pensar que muchas de estas mujeres están jugando con fuego.
No solo la intensidad típica del estrangulamiento consensual incluye la restricción del flujo de aire, que ya tiene sus riesgos para la salud a largo plazo, sino que algunas de estas mujeres son estranguladas hasta perder la conciencia regularmente. Un porcentaje significativo de ellas han sido estranguladas más allá de su nivel de confort, y casi una cuarta parte han tenido ataques de pánico, aunque algunas de ellas insistieron durante el estudio en que el miedo a morir formaba parte de la experiencia voluntaria. En cualquier caso, ya sabéis que estoy muy en contra de cualquier práctica en que se interrumpa el flujo sanguíneo o de aire por sus riesgos a largo plazo, y mucho más si esas prácticas coquetean con los límites de la fuerza letal y se prolongan hasta perder la conciencia. Prohibir puede tener un efecto contraproducente, un efecto contrario. Es decir, a esas edades los jóvenes lo que quieren es experimentar, y experimentar rápido. Y cuando uno es joven no ve el peligro. El peligro se ve a medida que uno se va haciendo mayor. Tener conductas de riesgo es más frecuente en gente joven que no en gente mayor. Yo que soy padre y soy especialista en el tema de la sexualidad, pues yo creo que lo que debemos hacer es aconsejar, nunca prohibir. Y sobre todo, primero, informar. Es difícil concluir nada con certeza a partir de estos datos, pero creo que hay varias cosas que podemos afirmar razonablemente a partir de estos hallazgos. En primer lugar, no hay una continuidad entre el sexo violento y las violaciones. Tal y como lo planteaban en Salvados, parecería que todas las violaciones fuesen casos extremos de sadismo sexual, y que por tanto, existirían como una progresión lineal en el mismo espectro que la sexualidad sadomasoquista, pero esto no es cierto. De hecho, la mayoría de las violaciones no son violentas, y a pesar de la aparente correspondencia entre los factores psicológicos que habíamos visto en la primera parte y la participación en actos sexuales violentos, habíamos visto que, en realidad, el interés por el sadomasoquismo no es un rasgo que esté relacionado con un perfil psicológico como el de un violador. En otras palabras, hay algunos violadores que son sádicos, y algunos sádicos que violan, pero eso no significa que ambas cosas se correspondan. En segundo lugar, existe una selección sexual basada en la violencia en la especie humana. Esta se da en dos formas, relacionándose las personas entre sí de acuerdo con su gusto o su aversión por la violencia. Teniendo en cuenta que las mujeres que seleccionan hombres agresivos son mayoría, eso explica por qué estos son más populares, y si tenemos en cuenta que el sexo violento parece ser una herramienta de medición de esta agresividad, eso explicaría la correspondencia aparente entre la violencia y el perfil psicológico que habíamos visto. No es que los sadomasoquistas tengan ese tipo de rasgos indeseables, sino que a quienes tienen esos rasgos, se les presentan más oportunidades para el sadomasoquismo. Basta leer sobre la hibristofilia para darse cuenta de que la relación se da en este sentido, y no en el inverso. Esto encaja con nuestros hallazgos anteriores acerca de cómo las mujeres son las principales impulsoras de la violencia sexual, y no el porno. El porno, en el caso de los hombres, aparecía como causante solo en los casos más extremos, lo que refuerza la teoría vista en el anterior vídeo de que existe un perfil de riesgo cuyas características le hacen tanto acudir a este tipo de porno, como hacer daño a las mujeres. Esto último lo habíamos observado también en nuestra muestra. Todos los hombres que se saltaban el consentimiento y los límites de sus parejas pertenecían también a este grupo. Como conclusión, el problema de las violaciones y el del sexo violento son dos cuestiones diferentes. En lo que al sexo violento y sus riesgos respecta, podemos especular que se trata de un caso de adecuación biológica al borde del abismo, un concepto del que Pablo Malo había hablado en un artículo en su blog. En resumen, aquellas funciones selectivas en las que uno de los extremos cae abruptamente, conllevan de manera necesaria la aparición de minorías desajustadas, a medida que esta selección se estabiliza. Y por las respuestas dadas por las mujeres en mi estudio, diría que es bastante obvio que su selección sexual tiene un extremo en forma de abismo. Es decir, estas mujeres están jugando al precio justo del sadismo. Quieren que sus parejas se acerquen todo lo posible, pero sin pasarse, al mayor grado de violencia que puedan soportar. A partir de ahí, hay un abismo, y el disfrute de esas prácticas cae rápidamente. Pero como la distribución de ese rasgo psicológico en los hombres tiene forma de campana de Gauss, la situación genera como consecuencia irremediable una minoría de hombres con tendencia a sobrepasar esos límites. Esta especie de selección fischeriana de la violencia sexual es especialmente traumática cuando se produce con una de las mujeres cuya estrategia sexual no incluye la agresividad, y creo que este es precisamente el origen de ese conflicto que las feministas tenían con el sexo duro. El caso de las violaciones es distinto. Como habíamos visto, quebrantar intencionalmente el consentimiento de una persona y utilizar una violencia excesiva contra ella, son dos fenómenos distintos, aunque puedan coincidir. Aquí, todas las investigaciones hechas al respecto dejaban claro que no existe un perfil propio del violador, sino que el perfil del violador es el mismo que el de un criminal cualquiera.
Por eso, creo que observar el comportamiento de los criminales de poca monta nos dice mucho sobre la mentalidad de los violadores, y creo que tengo el fragmento de vídeo perfecto para analizar estas actuaciones. Creo que existen muchas maneras de interpretar lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo, pero yo lo describiría como un grupo de cobardes abusando de una persona indefensa a la que han deshumanizado completamente y convertido en una forma de entretenimiento, y en el caso de algunos, de demostrar una especie de masculinidad distorsionada. También puede apreciarse cómo se da una especie de dinámica grupal por demostrar quién es capaz de hacer la mayor barbaridad con su víctima o de causarle la mayor humillación. Personalmente, viendo estas imágenes, no me cuesta imaginarme a este grupo haciéndole lo mismo a una mujer, solo que en ese caso, el abuso sexual entraría también dentro de las posibilidades, además de los golpes físicos. En cualquier caso, la dinámica me parece la misma. Es el abuso físico de una persona para el entretenimiento de otras, y para eso, no se necesita ningún ajuste a una supuesta sociedad patriarcal. Más bien lo contrario. Es decir, un completo fallo de socialización.